Bienvenidos sean todos a este webinar organizado por el Comité Mexicano de EHDG, la continuidad operacional y la seguridad alimentaria. Marco Antonio León Félix, presidente del Comité Mexicano de EHDG, dará inicio a esta sesión. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Esme. Muy buenas tardes para toda nuestra estimada audiencia en México y en algunos países hermanos de Latinoamérica y desde luego también en los Estados Unidos. Para nosotros en el Comité Mexicano de EHDG es muy grato contar por primera vez con la presencia de la compañía Rital a través de Gerardo Vargas, que es gerente de negocios de alimentos y bebidas. Así que, en primer lugar, queremos agradecerte, Gerardo, por tu gran disposición para compartir tus conocimientos en este webinar y, desde luego, compartir también todo el bagaje e información que traes para mayor profundidad en el tema del diseño higiénico en la especialidad de Rital. También queremos aprovechar para invitar a todos los aquí presentes a que estén al pendiente de nuestra página web en la página de Someica, donde tenemos una pestaña y ustedes ahí pueden ver todos los seminarios que hemos tenido a lo largo, pues ya prácticamente de 1 año, 4 meses. Fuimos pioneros en EHDG en la difusión de este tipo de webinars y pues hemos tenido mucha aceptación por parte de ustedes y la invitación es a la audiencia para que por favor nos escriba a través del chat o nos escriba a Someica directamente y nos permita saber los temas que les son de su interés. Todo relacionado al diseño higiénico. En este sentido, pues también queremos adelantarles que el Comité Mexicano de Diseño Higiénico tiene ya programado para el mes de octubre en la segunda edición del curso de J2, que es el diseño higiénico en los esquemas globales, de los cuales, por cierto, Rital es patrocinador en esta ocasión. La primera edición del curso fue todo un éxito. Tuvimos cerca de 23 participantes de distintas ramas de la industria alimentaria, no solo de México, sino también de Latinoamérica. Tuvimos también a representantes de esquemas como de SQF y de IFS. Así que estamos muy contentos con la respuesta y esa es la función del Comité Mexicano de Diseño Higiénico, que vale la pena resaltar, como algunos de ustedes saben, obtuvo el galardón de la mejor sección regional de EHDG en 2019. Y esto pues es gracias a la interacción, al trabajo de equipo, a través de nuestro vicepresidente, que hoy no puede estar con nosotros, Torvald Linga, a través de Deakin International, a través de QPOMS, a través de ACO, a través del EFIX, en fin. La idea es que vamos sumando. Entonces, sí les invitamos a que se unan a este esfuerzo, a esta familia que se está formando de EHDG en Latinoamérica para tener una mejor comprensión del tema del diseño higiénico y la implicación. Por eso consideramos muy importante el curso de J2, porque aunque todavía los esquemas, llámese por orden alfabético, BRC o FSC 22000 o IFS o SQF, todavía no emiten sus comunicados de qué es y cómo van a plasmar este requerimiento. El Comité Mexicano ya se adelantó con base al documento de la Global Food Safety Initiative y la verdad que el curso fue de mucha aceptación, por parte de todos los participantes.
Así que quienes estén interesados, esténse al pendiente, por favor. La fecha, la vuelvo a reiterar, será el 20 y 21 de octubre, o sea que tenemos un tiempo suficiente para participar. Además, si alguien todavía tiene oportunidad, tenemos el curso de diseño higiénico avanzado dentro de 15 días, que es el curso emblema de EHEDG. Entonces, pues, esperamos que todas estas opciones de participación sean de su agrado. Y por último, cierro con que estamos también ya en vísperas del Congreso de SOMEICA y el Comité Mexicano de HDG va a tener una presentación dentro de este importante congreso. Entonces, me da mucho gusto, nuevamente reitero, el que Gerardo Vargas, el gerente de negocios de alimentos y bebidas, esté con nosotros por parte de Rital. Gerardo, estoy, como toda la audiencia, expectante de tu plática. Tenemos muchas preguntas ya de antemano. Pueden ir mandando sus preguntas por el chat para que vayamos haciendo la colección y al final sea más fácil plantearle las preguntas a Gerardo. Bien, adelante Gerardo, muchísimas gracias. Gracias Marco por la presentación y claro, con mucho gusto responderemos a todas las preguntas que se generen durante la charla. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad y el espacio para hablar a nombre de Rital sobre su propuesta de diseño higiénico, que me parece que es una solución muy competente en requerimientos de inocuidad y continuidad operacional. La continuidad operacional finalmente es algo indispensable dentro de cualquier industria, pero en la parte de alimentos es fundamental que se logre de manera ininterrumpida para que todos los objetivos que al final están enfocados en un producto que llega a un punto de venta, pues es crítico y tiene mucha relevancia por los costos y por todas las situaciones que implican hacia dentro de la planta el no lograrlo. Antes que nada, también quiero presentarme. Yo soy, digamos que la representación de Rital, yo soy ingeniero en alimentos. Soy graduado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo más de 20 años de experiencia en la industria alimentaria. Siempre he estado enfocado en las ventas técnicas y en el área comercial. Soy un especialista en ventas de valor y he estado enfocado en diferentes áreas desde el punto de vista técnico. He tenido la fortuna de trabajar en la parte de inocuidad alimentaria, ya que fui el gerente técnico para Siliker, México, algún tiempo, y ahí tuve la fortuna de trabajar mucho en la parte de microbiología, en hacer planes de muestreo para la industria, en trabajarlos con diferentes empresas importantes en el ramo, trabajar con la parte de auditorías técnicas dentro de la misma industria y hacer una serie de interpretaciones de los resultados desde el punto de vista microbiológico y de sus riesgos para estos usuarios. También he tenido experiencia en sistemas de empaque y envasado, en el que fui gerente de negocios de diferentes unidades especializadas en Silder de México. Tuve la posibilidad de trabajar en diferentes posiciones, inclusive de forma regional, para atender los requerimientos desde el punto de vista de exigencia de envase especializado flexible y de sistemas de envasado para poder atender diferentes soluciones y requerimientos y desafíos que se presentan desde el punto de vista vertical, desde el punto de vista horizontal de envasado, en la parte de retorts, en la parte de aplicaciones de vacío, en la parte de atmósfera modificada, ya que todas las tecnologías que hace esta compañía están enfocadas a la extensión de vida útil de productos sensibles. Y ahora aquí en Rital, como gerente para la industria de alimentos y bebidas, pues estoy enfocado en el desarrollo de negocios con las soluciones que tenemos en Rital, que están enfocadas en los gabinetes especializados y en soluciones de enfriamiento para tableros y gabinetes de control, entre otras que maneja Rital. Perfecto.
Bueno, pues la plática se llama La continuidad operacional y la seguridad alimentaria. Y esto está enfocado al desafío que representa cómo proteger componentes sensibles de control, componentes eléctricos que están expuestos a ambientes adversos, ambientes de alta humedad, principalmente en procesos abiertos, pues eso lo vamos a hablar con más detalle durante la presentación, pero que muchas veces perdemos el foco al hablar de inocuidad, al hablar de seguridad alimentaria, al hablar de este tipo de desafíos dentro de una industria de procesos con muchas exigencias. Pues muchas veces perdemos el foco de esa parte en donde estos componentes eléctricos tienen que ir protegidos, tienen que tener ciertas características de protección y sobre todo, lo más importante es permitir que haya una continuidad operacional a lo largo de una cadena de suministro, de una cadena productiva para que un producto llegue a satisfacer la necesidad de los consumidores. Vamos a hablar primero quién es Rital. Rital es una empresa alemana, es líder mundial en tecnología de gabinetes especializados y soluciones de enfriamiento enfocadas a la eficiencia energética. Esto también enfocado a los gabinetes y tableros de control. También maneja soluciones de distribución de corriente y soluciones de infraestructura en tecnologías de la información. Somos una empresa que tiene diferentes grupos. En México solamente están presentes Rital y ePlan, les pueden ver del lado derecho de la pantalla. Nosotros con estas plataformas de solución que les acabo de mencionar, ePlan maneja softwares para poder hacer la digitalización de toda la preingeniería o de toda la ingeniería también enfocada a tableros y gabinetes de control, y lo que representa la eficiencia y la facilidad para toda esa área de ingenieros que se dedican a hacer la planificación y el trabajo de todos los componentes de control dentro de una línea o dentro de una planta. Somos una empresa multinacional que genera ingresos arriba de los 2 billones de euros, tiene más de 10,000 empleados en todo el mundo, y México es una de las 58 subsidiarias que están alrededor del mundo para atender este tipo de soluciones en diferentes industrias. Hoy estamos enfocados en la industria alimentaria. Y hablando ya en materia, pues la industria de alimentos y bebidas presenta diferentes desafíos. Muchas veces son similares, todos están enfocados principalmente en la seguridad alimentaria, están enfocados en la seguridad e higiene de los procesos de limpieza, en el alto desempeño de los equipamientos, en el ahorro de energía, que ahora es un tema fundamental en muchas industrias, en cumplir cada vez las más estrictas exigencias de las regulaciones oficiales, en enfocarse en la eficiencia operacional ya mencionada y en la continuidad de estas operaciones. Aquí es muy importante porque pues, hay diferentes tipos de industria de alimentos. Están los que se enfocan, por ejemplo, a la industria de bebidas, como pueden ser cervezas, como pueden ser refrescos. Están las industrias de procesos lácteos, de leche fluida, la parte de cárnicos en fresco, ¿no? Los frigoríficos en donde se hace todo el despiece para los cortes primarios, pero también están las carnes procesadas, en donde se usa parte de este producto como materia prima. Entonces, todos ellos tienen así como que pequeñas diferencias que son importantes entender para poder ubicar las exigencias desde el punto de vista del proceso. Como pueden ver en la imagen de limpieza, pues mucha de la industria en general con procesos abiertos se enfoca desde el punto de vista de inocuidad a la limpieza profunda a través de agentes químicos, a través de espumas, a través de una serie de agentes de limpieza para poder remover la materia orgánica, y muchas veces se utilizan chorros de agua para poder remover este tipo de residuos, de rastros orgánicos que pueden ser un riesgo desde el punto de vista microbiológico. En algunos casos hay equipamientos que no están enfocados, que no tienen las características necesarias para este tipo de limpiezas, y como se puede ver, hay que resolver de una manera muy atípica
la forma en la que se protegen ciertos elementos de control que pueden ser sensibles a la humedad y al exceso de agua o a salpicaduras. Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta. Ese es el gran desafío en el que tenemos que estar pensando y por qué hablar de diseño higiénico. Como les mencionaba, las diferencias en la industria pueden ser grandes o pequeñas dependiendo de cómo lo querramos divisar. Hablando de alimentos procesados, aquí hablamos de alimentos que se procesan en ciertas condiciones de temperatura. Los productos deben conservar ciertas condiciones de temperatura para mantenerse en óptimas condiciones, para evitar la degradación o riesgos de contaminación. Y es muy diferente, por ejemplo, a una industria de productos lácteos, en donde una parte puede ser automatizada por el tema de los controles de temperatura para la pasteurización de la leche y pues la manipulación artesanal para los productos ya que se hacen, que pueden ser quesos, que pueden ser derivados lácteos, en donde puede haber inclusive manipulación. Ahí hay una combinación de estos. Y en el caso de la industria de bebidas, pues es una industria totalmente automatizada, es una industria en la que todos los procesos son básicamente a través de tuberías, en donde hay poca manipulación, en donde todo se hace a través de controles de velocidad, de llenado, en donde hay procesos de cierre, pero en donde la manipulación es totalmente, no aparece en este tipo de procesos, es mínima, solamente en los procesos de inspección. Entonces, ese tipo de diferencias nos hace pensar que hay necesidades diferentes de protección. Y para esto hay diferentes materiales que pueden ser considerados para poder atender esas necesidades. Eso desde el punto de vista y desde la experiencia y el conocimiento de Rital para las industrias de alimentos y bebidas. Estas son las 3 áreas de experiencia que tiene Rital, enfocadas en la industria de alimentos y bebidas, en donde debemos de empezar a preguntar qué es lo que necesitamos, qué es lo que requerimos para este tipo de necesidades. Y aquí, por ejemplo, tenemos que hacernos una pregunta, y esta sería, ¿la tecnología que tiene el proceso, la tecnología operacional, es segura y está protegida? Es decir, nos va a dar los requerimientos de protección para evitar que esa continuidad se vea afectada. Es algo que debemos de cuestionarnos para poder empezar a entender por dónde tendríamos que ir desde el punto de vista de necesidad en esta parte de protección. Nosotros enfocamos 3 áreas importantes. Una es la zona de higiene, que está en los procesos abiertos. Como pueden ver en la imagen, son procesos en donde puede haber manipulación, en donde hay gente trabajando en la operación y en donde se requiere esta presencia de personal para poder atender las necesidades del flujo del producto durante todo su proceso. Está la zona de higiene para procesos cerrados, que es la zona rosa, y ahí podemos observar cómo todo está totalmente automatizado, cómo todo se hace a través de tuberías, a través de elementos de control que permiten el paso, que permiten el porcionado, que permiten el llenado de cualquier producto. Y está la zona de administración y almacén, en donde están básicamente centralizados de manera común, pues toda la parte de análisis de información, en donde están los centros de datos, en donde toda digamos que el flujo de información que se genera, no solamente en la parte administrativa, sino también en la parte operacional, para los centros de distribución, para la identificación de productos, para saber en dónde va cada producto, en qué parte del proceso va o en qué parte de la cadena de suministro está, y tener todo ese control. Pues esta se hace en la zona de administración y almacén, y esto se hace a través de todo un procesamiento digital. Estas son las 3 áreas de experiencia en las que nosotros nos enfocamos y las entendemos de esta forma para poder empezar a separar cuáles son los requerimientos en los que tenemos que estar enfocados. Para esta plática en particular, estamos básicamente orientados a lo que es la zona de higiene de procesos abiertos, y en donde vamos a hacer mucho énfasis en qué características hay que considerar para que sea eficiente un elemento de protección especializado que nos permita dar esa continuidad operacional. Y aquí sería importante hacernos una pregunta adicional. ¿Qué gabinetes puedo utilizar en cada zona con requerimientos de higiene diferentes?
Esta pregunta debe de resonar mucho para poder entender. En la industria de alimentos y bebidas, el acero inoxidable por naturaleza es un material que se utiliza, es muy conveniente porque es altamente higiénico, es de superficies totalmente lisas, nos permite la posibilidad de que es inerte, que no reacciona con los productos, con las materias primas alimenticias, pero no en el caso de protección especializada para elementos de control, no necesariamente hablando en contacto con un proceso de alta humedad, nos puede dar un gran resultado como nosotros esperaríamos, y a lo mejor nos puede dar más dolores de cabeza. Y aquí es en donde debe de entrar el concepto de diseño higiénico, como el que nosotros tenemos como una solución ya muy desarrollada para ciertas condiciones y ciertas características en las que tenemos que pensar qué es lo que vamos a ver con más detalle para entender cuáles son las diferencias entre el diseño higiénico que está hecho con acero inoxidable al acero inoxidable estándar, que es muy utilizado en el equipamiento, en las líneas de producción, en la elaboración de gabinetes, etcétera. Pero las exigencias nos van a ir llevando para ver cuáles son las problemáticas que se pueden ir desarrollando al paso del tiempo en este tipo de procesos tan exigentes abiertos, en donde la necesidad de limpieza profunda implica que haya mucha humedad, implica que haya muchos riesgos de corrosión y muchos riesgos de contaminación en zonas que se pueden denominar muertas, porque aparentemente son zonas en donde no hay mucho movimiento. Las cajas de protección normalmente no las consideramos en nuestros puntos de control, por ejemplo, en los planes HACCP, porque normalmente pensamos que están como muy lejanas de los riesgos. Y no necesariamente es así, y ahorita lo vamos a ver por qué. Aquí hablando de la parte de un dato importante en retiros en Alemania, por ejemplo, que es nuestra referencia. En México es muy difícil saberlo porque no manejamos este tipo de información con mucha precisión. Pero, por ejemplo, en Alemania, en el 2018 hubo 186 retiros de alimentos en el mercado. Y eso habla de cómo la preocupación de la seguridad alimentaria es una constante en este tipo de industrias. Tenemos otros datos, hablando de las 3 zonas de experiencia. Por ejemplo, en la parte de procesos cerrados que utilizan muchos sistemas de enfriamiento, unidades enfriadoras. También en Europa, enfocados en análisis de Europa, unidades de refrigeración Blue Plus, que es una marca que nosotros tenemos, es uno de nuestros refrigeradores más competentes para tableros de control y gabinetes, podrían reducir emisiones de carbono en Europa por 3 millones de toneladas. Y en una encuesta que se hizo en los procesadores de alimentos, el 84% de los encuestados ven la posibilidad de digitalización como una gran oportunidad para esta industria. Entonces, hablando de estos 3 focos en donde tenemos esta experiencia, estos 3 datos me parece que son relevantes, que nos deben de hacer ruido, porque finalmente todo esto viene permeando de otras latitudes, y al final son necesidades que se van convirtiendo en referencias y en tendencias en la industria en general. A mí me
Muchas gracias a ti, Gerardo. Muy interesante la presentación. Y ahora pues damos paso a las preguntas que hemos recibido en el chat. Y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera plantearle a Gerardo, pues adelante. Ame o Coral, si nos ayudan con las preguntas, por favor. Hola, claro que sí. La primera pregunta es, ¿cuál es su experiencia con las empresas cuando se les pone cambio de materiales como acero inoxidable o por qué están muy deteriorados? Muchas gracias por la pregunta. Mira, los cambios por naturaleza son difíciles, pero es importante asesorar adecuadamente al usuario y hablar de diferentes materiales de acuerdo a las zonas de proceso y a las necesidades de limpieza. Hablando estrictamente de la industria de alimentos, es importante porque te abre el panorama para poder ver qué es lo que tú requieres. Si yo, por ejemplo, tengo la necesidad de un proceso de alta humedad, el diseño higiénico tiene que ser una alternativa muy clara y muy efectiva para resolverte una serie de dolores de cabeza que seguramente tienes en el proceso, y entonces hay que impulsar ese cambio. La inversión que tú haces en la industria para este tipo de soluciones de cualquier material es importante, o sea, es una inversión importante. Entonces, cuando tú haces ese asesoramiento y le indicas al usuario por qué la conveniencia de un material u otro, de acuerdo a las necesidades del proceso, a mí me parece que por sí mismo justifica y paga esa inversión. Entonces, no es fácil, pero sí es importante hacerlo ver para que tú puedas tener una solución adecuada a cada necesidad de proceso. Gracias. La segunda pregunta sería, ¿cómo mide Rital la estanqueidad y la resistencia de los aceros y empaques? Pues no hay una medida como tal. La estanqueidad finalmente tú la ves, es una cuestión física y tú la vas a ver por la acumulación que existe en las superficies, tanto en la parte del gabinete como en la parte que te genera en las zonas aledañas. Y eso es lo que se vuelve crítico. Y la cuestión de las superficies, pues finalmente lo que ayuda es precisamente a entender cómo puede funcionar este exceso de humedad en un acero inoxidable estándar a un acero que está orientado al diseño higiénico. Como tú pudiste ver, seguro que lo pudiste ver en el video que te mostré del gabinete de diseño higiénico, la naturaleza con la que cae es algo que es físico. Y al final del proceso de limpieza tú vas a ver que la cantidad de humedad es mínima si lo comparas contra un gabinete que no es higiénico. Y en la parte de los empaques, pues los empaques que no están, en este caso, que no son bajo la aprobación de FDA, la degradación va a ser evidente. Tanto el efecto de los agentes de limpieza como de la humedad permanente, tú lo viste también en las imágenes, van a tener un efecto visual que difícilmente se te va a escapar. La diferencia en la silicona azul de nuestro diseño higiénico es que si llegas a ver que hay algún efecto por presencia de alguna mancha, algún agente que pudiera considerarse sospechoso, tú lo puedes remover y lo puedes cambiar sin ningún problema, y eso te va a asegurar nuevamente tanto el grado de protección como el no riesgo de contaminación del proceso. Entonces, ahí es donde lo vas a ver. Normalmente es una cuestión física que se va dando al paso del tiempo, y seguramente en tus procesos de control tú tendrás que ir determinando, de acuerdo a la experiencia del proceso, porque cada proceso es diferente, la conveniencia de estarlos supervisando. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿a qué se le llama acero inoxidable estándar y cuáles son las características del acero que usa Rital en los gabinetes?
Bueno, el acero inoxidable estándar es el mismo con el que se trabaja cualquier elemento basado en acero inoxidable. Es el acero 304 y los dos están hechos de acero 304. La diferencia son los acabados y el pulimentado que tiene uno y otro. Ahí es donde radica la diferencia. Y cuando yo menciono el estándar, pues es un elemento que está construido con acero inoxidable, pero que no tiene las condiciones ni las características de diseño higiénico. Por eso es que me refiero a uno como acero inoxidable estándar y al otro como acero inoxidable con diseño higiénico. Espero haber respondido claramente tu pregunta. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué tan resistentes son los empaques de sellado ocupando productos químicos agresivos? Bueno, pues precisamente uno que cumple la regulación de FDA es mucho más resistente comparativamente a uno que no lo es. La naturaleza y la duración de una silicona que cumple FDA es un performance mucho mayor a uno que no lo tiene. Entonces, por eso es la diferencia también. O sea, fíjate cómo estamos hablando de características. El pulimentado, la angulación, la silicona, todo eso te va dando una diferenciación que le va a agregar protección a estos elementos. Entonces, la silicona en particular, al ser bajo la regulación de FDA y cumplir estos lineamientos, la hace mucho más resistente a agentes abrasivos y a una variedad importante de productos químicos. Muchas gracias. La última pregunta sería, ¿existe una certificación en diseño higiénico de los gabinetes o alguna evaluación con respecto a las guías de EHEDG? Sí, la certificación como tal, entiendo que no se trabaja así. El desarrollo del diseño higiénico se hace en función de los lineamientos de la EHEDG y bajo una serie de normas precisamente que están enfocadas a la industria de alimentos. Entonces, bajo esos lineamientos y bajo las condiciones que marca la EHEDG, es como se maneja y es como se plantea para poder tener un gabinete totalmente diferenciado bajo ciertas características específicas que van a trabajar con un performance totalmente diferente al diseño higiénico, al acero inoxidable estándar, perdón. Bueno, pues con esto concluiríamos la parte de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, Gerardo, pues muchas gracias por las respuestas a las inquietudes de la audiencia y resaltar el hecho de que al cumplir con las guías que EHEDG publica, estamos apegándonos a criterios de diseño higiénico. Y es importante resaltar también que no todos los equipos son susceptibles a ser certificados, ¿no? Este es en EHEDG. Las pruebas para la certificación de los equipos van más a equipos de proceso y por ende los criterios que está comentando Gerardo de drenabilidad, del tipo de materiales, angulación, evitar espacios muertos y todo ese tipo de cosas, pues son lo que ayudan a cumplir con los criterios de diseño higiénico, sin que eso signifique que tengan una certificación. Gerardo, tú mencionabas, sin embargo, que sí cuentan con una certificación en cuanto a seguridad, ¿verdad? Quisiera que ahondaras un poquito más en eso, por favor. Sí, en este caso nuestras certificaciones están en función de la Underwriter, la UL y de la CUL y Best List, que son certificaciones que están orientadas a la parte de la seguridad, es decir, están realizadas
el National Standard for Industrial Control Panel, es decir, que la tecnología que se desarrolla se prueba que sea segura para lo que fue diseñado, y eso es lo que nos permite tener la aprobación del Underwriters Laboratories y la aprobación de Underwriters Laboratories, que es la CUL Use List, que está avalado para Canadá. Entonces tenemos esa certificación que cumple la parte en Estados Unidos, en la parte de Canadá, y está orientada a esa directriz de Standard for Safety, el estándar de seguridad para lo que fue diseñado. Es correcto. Muy bien, pues importante hacer esa aclaración para evitar las confusiones de si está o no certificado con base a criterios de diseño higiénico, ¿no? Más bien es de seguridad, y todos los criterios de diseño higiénico, volvemos a reiterar, pues están en los documentos, principalmente en las guías de HDG, en el documento número 8 en específico, para que les interese el tema, para tratarlo sí. a mayor profundidad. Sí, por eso traté de no generar confusión, y por eso mencionaba en el tema de que seguimos los lineamientos, pero no hablamos de una certificación de la EHDG, para que no genere confusión y sepamos bajo que seguimos lineamientos, pero no es una certificación, ¿correcto? Y la certificación está enfocada a la seguridad del producto, que es un tema totalmente diferente de diseño higiénico, y estamos hablando que se hace bajo los criterios de la UL en Estados Unidos y de la CUL Use List para Canadá. Es muy importante tenerlo así para que no nos genere esa confusión. Muy bien, muchas gracias por estos comentarios. Ahora bien, para ir preparando el cierre del seminario, Gerardo, me gustaría que nos contaras a toda la audiencia cuál ha sido tu experiencia con la industria alimentaria, hacia qué tipo de empresas están teniendo una mayor aceptación en sus gabinetes, cuáles son los retos a los cuales se han tenido que enfrentar para poder hacer un parteaguas, porque como bien dices, el diseño higiénico pues va a significar una inversión inicial, y no siempre las empresas están dispuestas a invertir porque no ven a largo plazo. ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál sería tu comentario con respecto a estas observaciones, Gerardo? Bueno, los desafíos son permanentes. Es como todo enfocado, todo el enfoque que se hace en la industria de alimentos para la parte de inocuidad, para la parte de buenas prácticas, para la parte de regulaciones, si son regulaciones internacionales, son regulaciones locales. O sea, al final prevalece el criterio de orientarnos a la especialización. Y bajo esas condiciones de especialización, nosotros que estamos en posibilidad de hacer esa diferenciación, es lo que platicamos con los usuarios. Y sabemos que hay una serie de situaciones que generan dolor de cabeza, que generan preocupaciones al interior de ciertos procesos, como lo platiqué durante la charla, en donde sí hay esa necesidad de encontrar algo adecuado para cierta naturaleza o ciertas situaciones que el proceso de forma natural demanda. En el caso de la alta humedad, en el caso de la condensación, en el caso de preservar la inocuidad, en zonas que se pueden considerar ciegas porque no les damos la importancia, y ahora con los cambios, ahora que con esto de la pandemia, en donde inclusive las instancias de auditoría están volteando a ver el tema de los gabinetes, están volteando a ver el tema del confinamiento de elementos de control que antes no se hacía porque pues, se consideraba que no era parte importante del proceso. Ahora, este vuelco que se está haciendo con hacer procesos mucho más estrictos, con mayor seguridad, de mayor exigencia al interior de las plantas, pues hace voltear a que el usuario
cuente con certificaciones, cuente con un cierto estándar de calidad en la parte de gabinetes de protección y al hacer la diferenciación en materiales, pues ahí también te vas colocando en función de lo adecuado para esas exigencias. Yo les mencionaba que el entenderlo desde el punto de vista de niveles de higiene te da la posibilidad de seleccionar adecuadamente el material con el que tú tienes que resguardar estos elementos. Y a mí me parece que es una tarea continua, es una comunicación constante, porque pues evidentemente la industria funciona con una dinámica que ha sido generacional, que tiene una dirección ya muy, muy clara, pero que no se había enfocado en esa diferenciación. Seguramente la naturaleza de las soluciones que había hace 20 años a las que hay hoy, pues han marcado una pauta y pues tenemos que meternos con mucha determinación para poder hablar de estas diferenciaciones y el usuario al final lo observa. Yo lo que he encontrado es mucha empatía, mucha sensibilidad, sobre todo en esos procesos de alta exigencia, y ahí es donde hemos logrado hacer esos posibles cambios, esos posibles ajustes para una tecnología que está mucho más enfocada a responder a ese tipo de problemas. Y a mí me parece que ha sido positivo, pero es continuo y hay que seguir trabajando con esa parte, como hay que seguir trabajando con las buenas prácticas, como hay que seguir trabajando con los temas del día a día, del enfoque de inocuidad, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y yo quisiera precisamente resaltar, ya para cerrar, Gerardo, resaltar que precisamente el hecho que la GFSI haya publicado el documento J2 va con ese enfoque que tú estás marcando. Es decir, si bien el diseño higiénico siempre ha estado en los prerequisitos, ahora se pide no solo el que consideres el diseño higiénico como una parte más de tus prerequisitos, sino que hagas un análisis de tus peligros y que veas cuál puede ser la trascendencia, justamente, por ejemplo, en este caso, de no tener un gabinete con un diseño higiénico, que puede ser un nicho para ciertas bacterias o bien hongos que pueden afectarte la vida en aquel del producto, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte del documento J2 nos viene a remarcar lo que tú estabas comentando, ¿no? El hecho de que se ha dado más importancia, no solamente a los equipos, sino a todo lo demás que está en el área de proceso. Y que durante mucho tiempo, efectivamente, nosotros como auditores, pues, no prestamos mucha atención. Y hoy día sabemos que estos nichos pueden estar ahí presentes y que si no los controlamos en cualquier momento pueden aparecer en el producto y entonces nuestra vida en aquel, o peor aún, la inocuidad del producto se puede ver comprometida. Sí, correcto. Entonces, Gerardo, pues quiero resaltar nuevamente que Rital ha decidido patrocinar el curso de J2 que vamos a tener en octubre. Así que pues estén pendientes de este curso. En breve enviaremos el flyer modificado porque la fecha la pasamos para octubre, la teníamos en principio para septiembre, y así tendrán oportunidad de participar en este interesante curso, que ya tuvimos la primera experiencia muy satisfactoria con la industria alimentaria y también con representante de los esquemas globales de GFSI. Bueno, Gerardo, quiero terminar ahora sí comprometiéndote en el sentido de que algunas de las fotos que presentaste son muy buenas. Vaya, marcan claramente la diferencia entre un diseño, especialmente la del cableado que nos presentaste, en donde hiciste referencia a la estética. Y como tú sabes, nosotros como instructores autorizados de HDG, y siempre buscamos materiales.
Entonces quisiera solicitarte si puedes pedir permiso a la casa matriz de poder compartir, siempre se dan los créditos a las compañías, por supuesto, algunas de estas fotografías para enriquecer el tema del capítulo que se llama Building Layouts, en donde entra todo esto. Ya después nos dirá la respuesta, pero de antemano sé que contamos con tu apoyo y bueno, ya veremos las políticas de la compañía, ¿no? Sí, claro. Bien, Gerardo, pues qué más te puedo decir sino agradecerte y felicitarte porque me pareció una exposición muy clara, muy interesante, además con magnífico material, muy bien presentado desde el punto de vista de imágenes, de didáctica, por lo cual te felicito y esperamos que esto, como dicen los jóvenes, se repita. Ya veremos qué otros temas puedes presentarnos, pero estoy seguro que hay otras cosas interesantes que podrías compartir. Te dejo para que tú despidas el evento y el agradecimiento. Pues muchas gracias, Marco. Pues agradezco mucho a toda la gente que participó. Me parece que es muy importante, hablando de gente activa en la industria de alimentos, entender este tipo de diferenciaciones. El diseño higiénico, desde el punto de vista de protección industrial, es crítico porque hay procesos muy demandantes, hay procesos que requieren de alta protección a la humedad y al polvo, y saber que hay soluciones que pueden atender este tipo de requerimientos es muy valioso. Desde el punto de vista del usuario final, a mí me parece que el contar con este tipo de alternativas nos permite ir especializando la propia industria, ir haciéndola mejor, construyendo un camino mucho más sólido, mucho más fuerte a lo que es el concepto de inocuidad. Y era algo que a mí me parecía muy importante poder visualizar desde el punto de vista de desafío, porque es muy complicado y a veces no consideramos crítico hasta que lo entendemos como lo hicimos a través de la presentación, en donde la continuidad operacional de la mano con la parte de inocuidad es importante y sí hay una forma de poderlos llevar de la mano. Desde el punto de vista de diseño higiénico en la parte de gabinetes, me parece que hay una alternativa como esta que les presentamos de Rital, que puede ser muy efectiva. Yo me he encontrado en la industria que cuando el usuario tiene la posibilidad de probarlo, es algo que llegó para quedarse. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de poder entender este challenge a través de esta presentación, a través de esta charla, y pues como dices, que no sea la última vez que podamos platicar de otro tipo de soluciones, otro tipo de situaciones tecnológicas que pueden ayudar mucho a los usuarios dentro de esta industria. Muchas gracias. Pues gracias, Gerardo. Gracias, muchísimas gracias. Por favor, haz extensivo el agradecimiento a los directivos de la compañía. Estamos muy complacidos con su apoyo y no solamente complacidos, sino además de una gran utilidad para la comunidad, como bien lo mencionas, de la industria de alimentos que tiene que ver con estos temas. Excelente, muchísimas gracias.